aprenderemos y exploraremos en las Sagradas Escrituras qué es la voluntad de Dios, cuál es la voluntad de Dios. Y he titulado esta serie con las palabras del Señor Jesucristo cuando nos enseña a orar. Y Él dice que nos dirijamos a nuestro Padre Celestial diciéndole, hágase tu voluntad. Así es que esta serie se titula, hágase tu voluntad. No es una serie donde vamos a estudiar como tal la oración que Jesús enseña en Mateo 6, sino que vamos a explorar lo que la Biblia dice en su compendio acerca de la voluntad de Dios. Esa es la intención de esta serie. Pero nuestro punto de partida es orar todos los días, como Jesús nos enseña en el Sermón del Monte, pidiéndole a Dios, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. He titulado el mensaje de hoy de la siguiente manera: entendiendo mejor la voluntad de Dios. Entendiendo mejor la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Bueno, el término principal en el contexto del Antiguo Testamento en hebreo es ratzón. Y el término principal en el contexto del Nuevo Testamento en griego es thelema. Ambos términos, tanto ratzón como thelema, en el Antiguo y Nuevo Testamento, en hebreo y en griego, tienen un mismo sentido. El sentido es deseo. Es decir, la voluntad de Dios es el deseo del corazón de Dios. Dios tiene intenciones, Dios tiene planes, Dios tiene anhelos y propósitos. Pablo, cuando escribe a los Efesios, les dice que hemos sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Hay dos palabras que Pablo escribe, una es propósito y otra es voluntad. Propósito es prótesis en griego y significa algo que está trazado de antemano según el deseo de Dios. Voluntad es thelema, que es deseo. Entonces, prótesis más thelema significa Dios tiene algo trazado de antemano porque va a hacer las cosas según su deseo. Se los estoy parafraseando, tratando de simplificarlo lo más que me sea posible. Entonces, hay un anteproyecto de Dios, hay un deseo que Dios ha trazado de antemano para ejercer sus planes, para actuar. Y el reto es, muchas veces, ¿cómo podemos entonces nosotros hacer su voluntad? Y la respuesta es, no se puede hacer la voluntad de una persona sin antes conocerla. No se puede hacer la voluntad de Dios sin antes conocerle, pero conocerle correctamente. Al tener una relación verdadera con Dios, entonces podemos conocer mejor cuál es su voluntad. Muchas personas no oran a Dios, sino que oran a su concepto erróneo de Dios. Otras personas no adoran a Dios, sino que adoran a su concepto equivocado de Dios. Y lo peor de todo es que otras personas no predican a Dios, sino a su concepto incorrecto de Dios. Y hay muchas perspectivas erróneas en la realidad acerca de la relación de una persona con Dios. Las perspectivas erróneas acerca de la relación de una persona con Dios, y aquí viene el inciso A. Tener una relación, y vean cómo relación lo he puesto entre
comillas, porque es una falsa relación. Creen tener una relación, realmente no la tienen. Tener una relación con Dios que es meramente contractual y de canje. Es cuando una persona dice lo siguiente: la soberanía de Dios es dependiente de mis obras. O se lo digo de otra manera: la soberanía de Dios es dependiente de lo que yo diga. Jesús, cuando enseñó en el Sermón del Monte y nos habló acerca de la oración, dice: no sean como los gentiles que usan vanas repeticiones y que piensan que por su palabrería serán oídos. Los gentiles pensaban que podían sobornar a los dioses, manipular a los dioses. Los gentiles creían que podían manejar a los dioses si los adulaban con palabras, si estaban repitiendo las mismas frases por muchas horas, entonces iban a provocar que los dioses actuaran. Y Jesús dice: no lo hagan como ellos, porque así no es su Padre Celestial. Su Padre Celestial es el verdadero Dios y no depende de sus palabrerías, o de cuánto ustedes le adulen, o de cuántas horas repitan una misma frase. Hay personas que piensan que la respuesta de Dios puede ser manejada por ellos. Muchas de las civilizaciones ancestrales, y en Guatemala tenemos una de ellas, la civilización maya, por ejemplo, tenía una cosmología, es decir, una concepción del universo basada en esta relación contractual, de canje con las divinidades. Hacían sacrificios humanos de niños y adultos, y entonces esperaban que con esos sacrificios humanos iban a aplacar la ira de los dioses. Entendían a los dioses como antojadizos y caprichosos. También creían que podían provocar la provisión de los dioses, sacrificando niños, sacrificando adultos. Y creían que al sacrificarles entonces podían tener lluvia y buenas cosechas, o incluso tener la victoria en una batalla. En la actualidad, mis hermanos, existe un mercado mágico en el que se venden milagros al mejor postor. Como si Jesús le hubiera dicho a los 10 leprosos: miren cuánto me juntan ahí para ver si les hago el milagro. Pacten con dinero para que yo les haga el milagro. ¿Cuándo vieron a Jesús ustedes hacer eso? Mi pregunta es: ¿por qué hay gente que cree esas cosas? Si la Biblia no lo dice. Es porque es muy fácil para el ser humano caer en ese tipo de trampas. Otro error es el inciso B, porque ya los vi muy callados, voy a seguir mejor. Inciso B. Tener una relación falsa, obviamente, entre comillas relación, tener una relación con Dios que está basada en el engaño de la religiosidad. Este es el tipo de persona que dice: Dios, eres mi Señor, pero yo hago lo que quiero. Para estas personas, Dios ocupa solo un compartimento en sus corazones. Dios es alguien que les ayuda a realizar sus agendas personales. Es decir: Dios, esto es lo que yo he decidido y esto es lo que yo quiero, y tú eres mi ayudante. Dios es un médico cuando están enfermos. Dios es un cajero automático espiritual cuando están en escasez. Dios es ese asistente que resuelve sus problemas y se acercan a Él en caso de emergencia. Cuando las cosas marchan bien, entre comillas bien, entonces demuestran lo que siempre ha sido su realidad. Dios, para ellos, siempre ha estado en un segundo plano. David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y quiero explicarles qué es esto.
David no fue perfecto, cometió muchos errores, pero fue un hombre sincero que buscó una relación con Dios cercana, adorar a Dios, hacer la voluntad de Dios, a pesar de sus imperfecciones. Y quiero explicarles una diferencia entre la forma en que David vio las cosas y la forma en la que nosotros vemos las cosas en la actualidad. David no tenía una mente occidental influenciada por la cultura griega como nosotros. David tenía una cosmovisión hebrea. Para un hebreo no había compartimentos en el corazón. No era Dios primero, abajo de Dios mi esposa, abajo de Dios y mi esposa mis hijos o mis hijas, abajo de Dios mi esposa y mis hijas mi trabajo, abajo de Dios mi esposa, mis hijas, mi trabajo en la iglesia, abajo de... Para David las cosas no funcionaban así. Para David Dios era el todo de su corazón, no el primero de su corazón. Pero muchas personas ponen a Dios primero solamente en caso de emergencia. Hay un diagnóstico médico, son los más espirituales del mundo. Hay una escasez financiera o una falta de trabajo, son los más espirituales del mundo. Pero una vez las cosas se resuelven, vuelven a lo que siempre ha sido su realidad. Dios ha estado en un segundo plano. El inciso C es cuando se comete el error de tener una relación, entre comillas, con Dios, donde Él está para hacer lo que yo ordeno, declaro y decreto. Es la persona que dice, Dios está para hacer lo que yo diga. Mis hermanos, la última carta que Pablo escribió es 2 de Timoteo. Y allí hace una amonestación profética. Pablo fue un siervo de Dios multifacético. Pablo fue un hombre que hizo misiones, predicó el evangelio, alcanzó al mundo gentil, pero también es un profeta del Nuevo Testamento. Y Pablo profetizó acerca de los últimos tiempos o los postreros días. Y esta carta Pablo le escribe hace casi 2000 años a Timoteo. Es la última que escribe cuando está a punto de que le decapiten. Y allí dice que en los últimos días o que en los tiempos peligrosos de los postreros días habría hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios. El narcisismo religioso es uno de los peores males de nuestros días. ¿Qué es narcisismo? Narcisismo es una admiración excesiva, exagerada que una persona siente por sí misma. Es decir, una exaltación del ego. En la actualidad muchos púlpitos ya no sirven para predicar a Cristo y a este crucificado, sino para fomentar el culto a la personalidad de líderes religiosos. Hoy en día muchas personas, en lugar de tener fe en Dios, tienen fe en la fe. ¿Me explico con esto? Ya no es fe en Dios, sino fe en la fe. Mis hermanos, como si la fe por sí sola tuviera algún valor. Los seres humanos hemos demostrado a través de la historia que podemos poner nuestra fe en cualquier cosa equivocada. Hay gente que ha puesto su fe en un mono. Puedes poner tu fe en un basurero. La fe por sí sola no sirve de nada. Adrian Rogers me enseñó una cosa y es que la fe nunca es mayor que su objetivo. Es la fe en el verdadero Dios, es la fe puesta en el verdadero Dios la que cuenta. Pero la fe no es esta especie de fuerza supersticiosa que hace que las cosas sucedan a mi manera. La fe, mis hermanos, en el compendio bíblico se resume a esto: rendición y sumisión a Dios.
ahora la fe es como una especie de magia evangélica. Los amadores de sí mismos han llegado a deificarse. Literalmente predican que son dioses y le dicen a la gente, ustedes son dioses. Tergiversan uno de los salmos que Asaf escribe de una forma sarcástica para referirse a jueces corruptos que debían de ser representantes de la justicia de Dios en la tierra, pero que estaban haciendo de las suyas. Y luego Jesús cita este salmo en el Nuevo Testamento para decirle a aquellos que también llamó serpientes, vosotros sois dioses, de forma sarcástica, citando las palabras de Asaf. Pero los falsos maestros toman textos como estos y entonces se deifican porque se aman a sí mismos. Se creen dioses. Y le enseñan a la gente que son dioses. Y entonces empiezan a poner prerrogativas divinas que no le corresponden al ser humano. Como si el ser humano, por el simple hecho de decir algo, pudiera tener una especie de magia en su boca dependiente de ciertas palabras que funcionan como una pócima verbal o un amuleto oral que va a hacer que la soberanía de Dios se doblegue. Y entonces se paran a hacer lo que nunca vemos a Pedro, a Pablo, ni a ninguno de los apóstoles hacer, y es irse a la orilla de un mar y decirle a un huracán, te ordeno, huracán. Pablo naufragó. En ningún momento vemos a Pablo dándole órdenes a la tormenta. La actitud de un verdadero cristiano que conoce la Biblia, que conoce a Dios, es doblar sus rodillas y decirle, Dios, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Si tu voluntad es que este huracán golpee nuestra tierra, líbranos del mal. Pero los amadores de sí mismos se exaltan a sí mismos como si ellos tuvieran poder divino en sus amuletos. Solo les falta decir abracadabra, patas de cabra. Mis hermanos, es Dios en su soberanía quien llama a las cosas que no son como si fuesen. Es Dios. Es Dios. Mis hermanos, se han mangoneado y tergiversado textos como el que registra las palabras de Jesús con Pedro. Cuando Pedro hace su gran confesión y le dice a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice una serie de cosas, pero entre ellas le dice, lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que tú desates en la tierra será desatado en el cielo. ¿Pueden repetir conmigo? ¿Será atado? Y también será desatado. Bueno, textos como este se han predicado erróneamente. Se le ha hecho creer a la gente que tienen capacidad para hacer su voluntad como en la tierra, así también en el cielo. Cuando lo que Jesús enseñó es que debemos orar, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Este texto no significa que mi voluntad en la tierra debe ser hecha en el cielo. No significa eso. Pero los amadores de sí mismos leen este texto como si ellos pueden hacer su voluntad en la tierra e imponerla en el cielo. Y es pura ignorancia por no poderse acercar al texto bíblico, por no saber acercarse al texto bíblico. Estas frases, será atado y será desatado,
son las palabras estai de menon y estai lelumenon. Es lo que en griego se conoce como una construcción perifrástica gramaticalmente. Yo sé que no es una clase de griego la que estoy dando aquí, sino una predicación, pero quiero decirlo porque lo estoy compartiendo responsablemente, abordando el texto como está escrito en el idioma original, y aquí lo que encontramos es, en ambos casos, un verbo futuro indicativo seguido de un participio perfecto pasivo. Pero, ¿saben qué significa esto? Exactamente lo que traduce la Reina Valera actualizada 2015. Vean cómo sus ojos van a ser abiertos, porque esta traducción es la que mejor se acerca a las palabras de Jesús. Mateo 16, 19. A ti, Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra, ahora vean esto que está subrayado, habrá sido atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. ¿Sí entienden la diferencia? ¿Se dan cuenta de la diferencia? ¿Se dan cuenta de la importancia de acercarse a un texto bíblico con responsabilidad? Hacer una exégesis como se debe hacer, hacer una hermenéutica como se debe hacer. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque, mis hermanos, estas palabras de Jesús implican lo siguiente. Cuando una persona en esta tierra es guiada por el Espíritu Santo y toma una decisión sobre asuntos espirituales, es respaldada por Dios debido a que lo que ata o desata ha sido antes confirmado por Dios en el cielo. Este pasaje no habla de la imposición de la decisión humana, sino de los seres humanos siendo guiados por la voluntad de Dios. En otras palabras, Pedro, vas a poder atar en la tierra porque yo habré atado antes en el cielo. Pedro, vas a poder desatar en la tierra porque yo he desatado antes en el cielo. Es decir, esto se trata de Dios, no de nosotros. Es Dios el que nos enseña que debemos buscar hacer su voluntad. Entonces, lo que atamos y desatamos, es decir, lo que permitimos y prohibimos en esta tierra, es totalmente dependiente de lo que Dios ha hecho antes desde el cielo. Los seres humanos solamente podemos actuar en la tierra sobre lo que Dios ya ha determinado desde el cielo. Ahora, vamos a las perspectivas correctas acerca de la relación de una persona con Dios. Es el inciso A. Una relación con Dios donde todo lo que importa es que su voluntad sea hecha en la tierra. Es la persona que dice, Señor, todo lo que anhelo es que tu voluntad sea llevada a cabo. Úsame para tu gloria. Quiero ser un instrumento para que tu voluntad sea hecha en esta tierra. Y ahí está el texto de donde obtenemos el título de esta serie. Jesús, cuando nos enseña a orar, dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mis hermanos, la voluntad de Dios es siempre realizada perfectamente en el cielo. Pero en la tierra, el libre albedrío de los seres humanos muchas veces resulta en egoísmo, egocentrismo, codicia, vanagloria y maldad. Dicho de otra manera, muchas veces los seres humanos somos una interferencia, un obstáculo. Jesús nos enseñó a orar de esta manera. Y voy a parafrasear, obviamente, tratando de extraer el mensaje de sus palabras. Hágase tu voluntad, como decirlo así, también en la tierra.
Dios, he vivido mi vida tratando de hacer mi voluntad. Hoy renuncio a mi voluntad, doblego mi voluntad. Hoy adopto tu voluntad como la mía. Hoy quiero que tu voluntad se convierta en mi voluntad. Dios, esto se trata de ti. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Tu voluntad funciona perfectamente en el cielo. Los ángeles responden a tu voluntad. No quiero que mi carne, mi pecado, mi egoísmo, mi vanagloria, mi materialismo se interpongan. Rindo mi voluntad a ti. Y adopto tu voluntad como mi todo, Señor. Eso es lo que Jesús está enseñando. Y esta oración debe ser diariamente. Somos seres humanos en una naturaleza caída. Jesús da en el mismo Padre Nuestro la idea de que debemos orar todos los días. El pan nuestro de la semana o el pan nuestro de cada día. Significa que oramos todos los días. Señor, no se trata de que yo haga mi voluntad. Se trata de que tu voluntad, así como es hecha perfectamente en el cielo, sea también hecha en la tierra. No permitas que yo sea un obstáculo, una interferencia para esto. Inciso B, una relación correcta con Dios que trasciende la religiosidad y que comprueba ser auténtica porque la persona vive para hacer la voluntad divina. Es la persona que dice, Señor, anhelo hacer tu voluntad, ¿qué quieres que yo haga? En Mateo 7:21, en el Sermón del Monte, Jesús dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, por favor repitan conmigo, Señor, Señor. Cuando ustedes encuentran un título o un nombre dicho 2 veces seguidas, significa afecto y cercanía. Es decir, estos se creían muy cercanos a Dios. Entonces dicen, Señor, Señor. Es como si yo volviera hoy a la hora del almuerzo a casa y le dijera a mi esposa, Katy, ¿verdad? Me pusiera romántico. Bueno, ellos están diciendo, Señor, Señor. Como si tuvieran una gran relación con Él. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y aquí Jesús aclara y dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús afirma que muchas personas creen tener una cercanía con Él. Más adelante en el Sermón del Monte afirma también que muchas personas creen ser sus siervos, pero no lo son. Y le dirán, en tu nombre hicimos todas estas señales sobrenaturales. Y Él dirá, apartados de mí, nunca os conocí. Es decir, decían Señor, Señor, hacían milagros y prodigios, pero Él no los conoció. ¿Por qué? Porque no hicieron la voluntad de su Padre, hicieron su propia voluntad. Es la voluntad de Dios lo que debe de movernos. Una verdadera relación con Cristo es comprobada porque la persona vive todos los días para hacer la voluntad del Padre Celestial. El inciso C acerca de una relación correcta es cuando una relación con Dios, una persona manifiesta una relación con Dios en la que no trata de imponer su voluntad personal, sino que se rinde por completo para hacer lo que Dios quiere. Es decir, no está todo el tiempo, ordeno, declaro, decreto. Sino que dice, Señor, este es mi deseo, pero por sobre todas las cosas, anhelo hacer lo que tú quieres. Mis hermanos, Jesús nos dio el ejemplo. Jesús, ¿cómo nos enseñó a orar en el Sermón del Monte? Hágase tu voluntad como en el cielo,
así también en la tierra. El momento más difícil de la vida de Jesús, en cuanto a un nivel de estrés, es en el Getsemaní. Las primeras gotas que Jesús derrama no son derramadas por azotes o golpes, son derramadas por la presión que sintió internamente. Eso se llama hematohidrosis y es Lucas el que lo registra, porque era médico. Y Lucas quiere dejar en claro, él sufrió hematohidrosis, sudó sangre en el Getsemaní, por el nivel de tensión, de estrés que tuvo. ¿Por qué? Porque sabía absolutamente todo lo que venía. Iba a ser torturado, iba a ser clavado en la cruz, y todos nuestros pecados, todos los pecados de la humanidad entera, todos los pecados de la humanidad completa, en toda época y tiempo, en toda era, caerían sobre él, que no hizo pecado. Y entonces Jesús no se paró y empezó a decretar. Jesús no se paró y empezó a ordenar. Jesús no se paró y empezó a declarar. Jesús oró de la misma manera que nos enseñó a orar a nosotros. ¿Cómo nos había enseñado a orar a nosotros? Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es la misma esencia. Miren lo que Jesús ora en ese huerto del Getsemaní. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío. Ahora, estas tres palabras yo quisiera que las memorizáramos. Si es posible. Si es posible. Jesús es la humildad del cielo para la soberbia de esta tierra. Si es posible. Siendo Dios encarnado, dice, si es posible. Pase de mí esta copa, es decir, este sufrimiento, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Alguien podría estar pensando, pastor, yo estoy de acuerdo con eso y entiendo que el cristianismo ha caído en un morbo supersticioso, un pensamiento mágico y una divinización del hombre, y estoy de acuerdo, y la palabra de Dios es la única verdad, y la palabra de Dios es realmente la que debemos de buscar, y comprendo, pastor, todo esto que usted ha dicho. Pero ya dígame en la práctica, ¿cómo puedo hacer la voluntad de Dios? Quiero hacer la voluntad de Dios, anhelo hacer la voluntad de Dios. Bueno, quiero explicarte lo siguiente. Cuando la Biblia habla de la voluntad de Dios, lo hace de tres maneras. Es decir, si tú vas a una concordancia y buscas en esta concordancia la frase, la voluntad de Dios, todas las veces que aparece en la Biblia, cae en una de tres categorías. La voluntad soberana de Dios, la voluntad moral de Dios y la voluntad específica de Dios para una persona o individuo. Voy a repetirlo y son los puntos que veremos a continuación. Son 3 puntos, pero voy a repetirlo porque es importante entenderlo. Cada vez que tú buscas o exploras la voluntad de Dios en la Biblia, cae en una de 3 categorías. La voluntad soberana de Dios. Repitan conmigo, voluntad soberana de Dios. La voluntad moral de Dios. La voluntad específica de Dios para una persona. Muy bien. Partiendo de esto, vamos a empezar por la voluntad soberana de Dios. Es el punto número 1. ¿Qué es la voluntad soberana de Dios? Bueno, es todo aquello que Dios ha hecho, hace y hará de cualquier manera o de todas formas.
en nuestro contexto presente son todas aquellas cosas que Dios realizará, como diríamos, sí o sí. Es decir, lo que Dios simplemente ha decidido hacer y nada ni nadie puede impedírselo o detenerlo. Job es el libro más antiguo de la Biblia en cuanto a su escritura y dice en el capítulo 42 y versículo 2, yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. El Salmo 115 es de un autor desconocido y dice en el versículo 3, nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Esa es su voluntad soberana. En Daniel 4:35 dice, todos los hombres de la tierra no son nada comparados con Él. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle, ¿por qué haces estas cosas? Mis hermanos, hay cosas que Dios hace soberanamente que no son dependientes de nada ni de nadie, sino solamente de Él. Él lo ha determinado y Él lo hará. Simplemente. Un buen ejemplo para esto es la creación. ¿Quién oró? Dios, créame, por favor. Ninguno de nosotros oró. Dios, por favor, créame, ahí en 1977 quiero nacer. Sí, cuarentón, yo sé. Pero bueno. Dios hizo la creación soberanamente. No dependió de nadie, ni de nada. Él lo hizo porque quiso, simplemente. Dios determinó establecer una nación a través de la cual vendría la salvación a este mundo. Porque de esa nación vendría el Mesías. Dios determinó enviar a su Hijo como el Mesías para darnos salvación. Esa es su voluntad soberana. Dios decidió también que en un tiempo postrero todos seremos juzgados. Que yo sepa, ninguno de nosotros está orando, Señor, te ruego que un día me juzgues. Dios simplemente nos va a juzgar porque es su voluntad soberana y nadie va a escapar a su juicio. Ni siquiera los falsos maestros. Jesús dice, van a llegar y me van a decir, pero ¿y esos milagros qué hice? ¿Y esos demonios que eché? Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Mis hermanos, esta voluntad soberana de Dios no depende de nuestra obediencia. No depende de nuestra fe. Simplemente Dios ha decidido por sí mismo hacerlo. Pero aquí está lo maravilloso. Aunque no depende de nuestra obediencia como tal, Dios siempre, a través de toda la historia, ha usado personas para realizar su voluntad soberana. Dios realiza su voluntad soberana usando a personas como sus instrumentos. Por eso les he dicho, fe es rendición y sumisión a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. La voluntad soberana de Dios fue establecer una nación. ¿Y quién fue el instrumento de Dios para establecer esa nación? Abraham. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ese es el pacto abrahámico. Dios quería establecer una nación, sí, usó a una persona. Su voluntad soberana era establecer a Israel, sí, entonces usó a una persona para hacerlo. Por cierto, el mundo era politeísta. El mundo donde Abraham estaba era politeísta. Y el monoteísmo, la aparición del monoteísmo en este mundo es una evidencia de que hay un Dios que es verdadero.
Porque Abraham estaba en un contexto de muchos dioses y cuando se da cuenta, se encuentra con el verdadero y único Dios, que tiene una voluntad soberana y que ha decidido usarlo como su instrumento. Mis hermanos, la voluntad soberana de Dios fue enviar a su Hijo Jesucristo como el Mesías, nuestro Salvador. Y para hacer esto, usó a María. El ángel Gabriel le dijo a María: no temas porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Significa eso que Dios depende de mí para hacer su voluntad soberana? Absolutamente no. Dios no depende de mí para hacer su voluntad soberana. Él hace su voluntad soberana porque Él es Dios. Se los expongo de esta manera. Unos 500 años antes de Cristo, los judíos vivieron un tiempo muy difícil. El equivalente a Hitler de esa época se llamaba Amán. Amán quería hacer un genocidio, matar a todos los judíos. Y logró sacar un decreto real con manipulaciones. Los judíos estaban a punto de ser exterminados en aquel imperio persa. Y Mardoqueo, quien era primo y padre adoptivo, que fungió como un padre para Esther, le dice esto a la reina. Esther 4:14, si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte, el alivio y la liberación para los judíos. De otra parte vendrá el alivio y la liberación para los judíos. Pero tú y la familia de tu padre perecerán. ¿Quién sabe si no has llegado al trono, es decir, a ser reina de Persia? Precisamente para un momento como este. Les voy a parafrasear las palabras de Mardoqueo. Esther, la voluntad soberana de Dios es liberar a su pueblo. Lo vimos en el Éxodo con el imperio egipcio y lo vamos a ver una vez más en este imperio persa con este genocida o este intento de genocida, Amán. La voluntad soberana de Dios es rescatar a su pueblo. Esther, tú puedes ser su instrumento. Pero si no lo haces tú, de otra parte vendrá la liberación para el pueblo. ¿Has llegado hasta aquí para hacer la voluntad de Dios? Pero si no la haces, Dios lo va a hacer usando a otra persona o por otros medios. Pero su voluntad soberana nunca va a dejar de llevarse a cabo. Mis hermanos, la voluntad soberana de Dios es realizada a través de hombres y mujeres que deciden obedecerle. Ustedes ven un común denominador en Abraham y en Esther. Rendición y obediencia a Dios. No ven una superstición mágica de voy a declarar, decretar. Por favor, volvamos a la Biblia, volvamos al texto bíblico y entendamos. Dios hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Esa es la voluntad soberana de Dios. Pero les dije una segunda categoría y es la voluntad moral de Dios. ¿Qué es la voluntad moral de Dios? Son sus mandamientos y preceptos. Es muy interesante que de todo lo que Dios revela en las Sagradas Escrituras, lo primero que nos da se llama Torah. Son los primeros 5 libros de la Biblia. Torah significa ley. La voluntad moral de Dios es todo aquello que Dios ha dicho ya en su palabra. Es
Es decir, nadie se pone a orar preguntándole a Dios, Señor, ¿es tu voluntad que yo mienta en este asunto? Ya su voluntad moral es clara en la Biblia. Nadie se pone a orar, Señor, ¿es tu voluntad que siga siendo amigo de esta persona que es una mala influencia y que me hace caer en pecado constantemente? ¿Qué dice la Biblia? Las malas compañías corrompen las buenas costumbres, perdón. Señor, ¿es tu voluntad que viva con mi novia antes de casarme? Nadie se compra unos zapatos sin probarlos antes. Lógica humana que no es más que diabólica. Dios, ¿es tu voluntad que me case con alguien que no es cristiana? Y en el caso de las señoritas, ¿es tu voluntad que me case con alguien que no es cristiano? No os unáis en yugo desigual, punto. Pero argumentan. La magia del momento. Ay, sí, mi vestido. Ay, los invitados. Ay, el pastel. Y después, paz. ¿Por qué? No actuaron conforme a la voluntad moral de Dios. Recuerdo un amigo muy querido, éramos solteros los dos. Me dice, tengo una novia. Bueno, ¿a qué iglesia va? Yo iba manejando. Ninguna. Y paré el carro. ¿Cómo así vos? Mira, ahí en la iglesia no hay naos. Así me dijo. Perdón, no fui yo el que dijo eso, fue él. No se enojen conmigo, hermanos. En la iglesia no hay nada. Y yo he tenido novias evangélicas y me han salido muy malas vos. Esta muchacha no es cristiana, pero tiene unos principios, unos valores. Años más tarde divorciado, con problemas para ver a su hija. Casi no puede ver a su hija. Podemos argumentar, pero hay una voluntad moral de Dios y está clara en la Biblia. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, Pablo escribe que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos alejemos de la inmoralidad sexual. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, Pedro escribe acerca de que la voluntad de Dios es que nos sometamos a las autoridades de gobierno. Pero muchos andan viendo cómo no pagar impuestos. Y después se preguntan por qué el país está como está. Dice Deuteronomio 30, 15, 16, hoy te doy, este es Dios hablando a través de su siervo Moisés, hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que cumplas sus mandamientos, preceptos y leyes. Vean esa lista, mandamientos, preceptos, leyes. Así vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra de la que vas a tomar posesión. En esencia es lo mismo que Jesús predica en el Sermón del Monte, cuando dice, hay dos puertas, ustedes escogen la puerta. Aquí en Deuteronomio Dios dice, te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. En el Sermón del Monte Jesús dice, te doy a escoger entre la puerta estrecha y la ancha, te recomiendo la estrecha, porque la estrecha lleva al camino angosto y el camino angosto lleva a la vida eterna. Pero si escoges la puerta ancha, vas por el camino espacioso y ese camino espacioso te lleva a la perdición eterna. La voluntad moral de Dios es clara en su palabra. Es lo que Dios ya ha dicho. En 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca,
sino que todos se arrepientan. Es decir, Dios no quiere que nadie perezca, pero la realidad es que muchos han perecido. Muchos perecen y muchos perecerán. Dios no quiere que nadie perezca y por eso ha hecho todo para salvarnos. Pero muchos han decidido rechazarle. Y esto nos lleva a entender algo. ¿Por qué hay maldad en la tierra si Dios es bueno? No es por causa de Él. Es porque hemos hecho nuestra voluntad en la tierra y no la voluntad de Dios en la tierra. Es por eso que hay maldad en la tierra. ¿Por qué niños están muriendo de hambre en este contexto donde tiras una semilla y se da? Porque hay desnutrición infantil en este país, que es sumamente fértil. No es por la voluntad de Dios, es porque nosotros hemos hecho nuestra voluntad en este país. Y asumo mi responsabilidad como guatemalteco. Esto nos lleva a entender lo siguiente: muchas cosas que suceden en el mundo no son la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios que ninguno perezca, pero hay gente pereciendo. Y aquí está la pregunta: ¿eres tú hacedor de la palabra de Dios? Es decir, su voluntad moral ya está escrita, está clara. No tienes que descubrirla de una forma misteriosa, simplemente tienes que leerla. Está en la Biblia. Y el tercer punto y final es la voluntad específica de Dios para cada uno. Es todo aquello que Dios quiere hacer en la vida de cada persona en lo particular. Aquí es donde tenemos preguntas como: ¿qué debo estudiar? ¿A qué me debo dedicar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Cuántos hijos voy a tener? ¿Debo aplicar a este trabajo, a este empleo? ¿Debo congregarme en esta o esta otra iglesia? ¿Cómo debo servirte, Señor? ¿Cuál es el ministerio que tú tienes para mí? Dios tiene una voluntad específica para cada quien. Y uno de los grandes errores de la narrativa actual de los púlpitos es creer que porque Dios nombró a José virrey en Egipto, entonces Dios quiere que todos seamos virreyes en esta tierra. Esa era la voluntad de Dios para José, y no se trataba de la gloria de José, se trataba de la gloria de Dios. Dios iba a rescatar por medio de José a aquellos que estaban haciendo nacer a una nación, los hijos de Jacob, llamado también Israel. Y entonces el propósito de llevar a José como virrey de Egipto era rescatar en esa hambruna a sus hermanos para que la nación de Israel fuese establecida, y a través de la nación de Israel viniera el Mesías, y entonces nosotros recibiéramos salvación. Hay algo más que la vida de José, de Josecito. Es el propósito soberano de Dios, pero se manifiesta en su voluntad individual para José. Hay una voluntad específica de Dios para cada uno de nosotros y puede ser completamente distinta. Jesús resucitado se apareció a sus discípulos que estaban pescando. Habían tratado de pescar toda la noche y Jesús les dijo que volvieran a tirar la red, como lo había hecho cuando los llamó por primera vez. En esta ocasión ya resucitado. Tiran la red, tienen una pesca milagrosa. En esta ocasión las redes no se revientan. Entonces Juan grita: es el Señor. Pedro se tira al agua, empieza a correr hacia el Señor, se reencuentra con Él, y Jesús le da la oportunidad que le diga que lo ama por cada vez que lo había negado. Pedro, ¿me amas? Cuida mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me ama? Pastorea mis ovejas. Pero luego el Señor le dice: Pedro, no me vas a volver a negar porque te voy a matar tus miedos, te van a crucificar. Es decir, ya no te sirve de nada negarme, de todas formas vas a morir por mí. Les estoy parafraseando el texto. La historia nos relata que Pedro murió crucificado de cabeza. Pero cuando Jesús le hace saber: Pedro, cuando seas mayor, te van a llevar a donde no quieres y vas a extender tus brazos, eso significa crucifixión. Bueno, entonces el relato dice en el libro de Juan, o en el Evangelio de Juan, que Pedro volteó a ver y se dio cuenta: aquí viene Juanito también. ¿Y a Juan qué le van a hacer, Señor? ¿A este qué le va a pasar? A mí me van a crucificar, ya no te voy a volver a negar.
está bien, voy a morir por ti. Pero, ¿y a este Juan qué le van a hacer? Y Jesús le dijo, Juan 21:22, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. En otras palabras, mi voluntad para Juan es distinta de mi voluntad para ti. Mi voluntad para ti es que mueras en la cruz por mí. Y mi voluntad para Juan es que muera de viejo. Que esté preso en Patmos y luego salga libre y luego se congregue en Éfeso. ¿Y qué? Tú sígueme. Yo tengo una voluntad específica para ti. Deja de compararte con los demás. Mis hermanos, esto podría asombrarles, pero en la primera carta Pedro escribe respecto a esto. Pedro dice, habemos personas que por hacer el bien padecemos porque la voluntad de Dios así lo quiere. Pedro entendió que era la voluntad de Dios que él fuera crucificado. Pedro también dice en su primera carta, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, de modo que los que padecen o sufren según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Y es lo que hizo Pedro cuando murió crucificado de cabeza, porque esa fue la voluntad de Dios. Pero dile esto a un falso maestro de la falsa doctrina, de la falsa prosperidad, y te va a decir, no, Dios vino para hacerte muy feliz, muy rico. No, mis hermanos. La voluntad de Dios fue que Pablo también tuviera un aguijón en su carne para que le sirviera, para cumplir el propósito que Dios había establecido. Es decir, Dios nos prospera, por supuesto que sí. Dios nos bendice, por supuesto que sí. Pero creer que solo lo bueno vendrá de Dios y que esta prueba que estoy pasando no viene de la voluntad de Dios, déjame decirte, la prueba en la que estás en este momento es la voluntad de Dios, porque Dios quiere formarte, quiere hacerte crecer. Y muchas veces es el quebrantamiento el que te va a llevar a doblegarte. Muchas veces es el quebrantamiento el que te va a hacer acercarte a Dios como no lo habías hecho antes, rendirte por completo a lo que Él quiera. No he visto a gente hacer mejor la voluntad de Dios que los quebrantados de corazón, que los humildes de espíritu, que saben que Dios puede enviar una prueba y que en medio de esa prueba Dios permanece fiel y que Dios está formando su carácter y haciéndolos más a la imagen de Cristo. Juan le escribió a Gallo, yo anhelo que seas prosperado y que tengas salud, así como también prospera tu alma. Es mi anhelo para todos ustedes. Pero saben que estudios han comprobado que personas que pertenecen a sectas del falso evangelio de la prosperidad terminan solas y abandonadas porque no se sanan por su falta de fe. Entonces, pobrecito Pablo, ¿eh? No se sanó del aguijón y lloró en 3 ocasiones. Estoy siendo sarcástico. Pablo no sanó por falta, no sanó porque no tuvo fe. Pablo no sanó porque esa fue la voluntad de Dios. ¿Aceptaremos de Dios solamente lo bueno y no lo malo? En esa falsa secta, o en esa secta, perdón, de la falsa doctrina de la prosperidad, la gente muere sola, pensando que algo está mal con ellos, porque no sanaron por falta de fe, porque no se enriquecieron por falta de fe, porque no tuvieron una vida feliz para siempre por falta de fe.
Porque todo dependía de sus bocas. Lo que ellos declararon, lo que ellos dijeron, no. Hay algo superior a todos nosotros, se llama voluntad de Dios. Voluntad de Dios. Dios dijo en el Sermón del Monte: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mis hermanos, mientras más conozcamos, o mientras más tú conozcas la voluntad soberana de Dios y más te dispongas a obedecer su voluntad moral, te será más fácil descubrir cuál es la voluntad específica de Dios para ti. En otras palabras, ¿quieres la información que desconoces acerca de la voluntad de Dios? Bueno, dedícate a hacer lo que ya conoces de la voluntad de Dios. Su voluntad moral está clara. Su voluntad soberana está clara. Está en la Biblia. Su voluntad soberana revelada está aquí. Su voluntad moral está aquí. Entonces, lo que ya conoces, hazlo. Su voluntad soberana es que Cristo sea predicado en todo el mundo. Hagamos eso. Su voluntad moral es que nos santifiquemos. Hagamos eso. Y entonces, mientras más familiarizado estés con su voluntad soberana y más obediente seas a su voluntad moral, más fácil te será entender cuál es su voluntad específica para ti en lo particular. Thomas Merton escribió: recibimos la iluminación solo en la medida en que nos entregamos más y más completamente a Dios en humilde sumisión y amor. No vemos primero y luego actuamos. Actuamos, luego vemos. Y es por eso que el hombre que espera ver claramente antes de creer nunca comienza el viaje. Vivimos por fe, no por vista. Mis hermanos, quisiera pedirles que por favor nos pongamos de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias por hablarnos a través de tu palabra. Señor, tu voluntad es nuestro objetivo supremo. Yo sé que aquí hay personas, Señor, desesperadas por hacer tu voluntad. Hoy hemos entendido que hay una voluntad soberana en ti. Aquello que realizarás que no es dependiente de nadie más que de ti. Pero tú, en esa voluntad soberana, usas como instrumentos a seres humanos. Queremos ser instrumentos para que tu voluntad soberana sea hecha. Señor, hoy comprendemos que has revelado tu voluntad moral en la Biblia. Y debemos ser hacedores de la palabra. Señor, debemos caminar en obediencia a lo que ya sabemos. Para que tu voluntad desconocida, específica y particular para cada uno de nosotros, nos sea revelada. Tú permaneces fiel. Y cuando nuestra fe converge con tu fidelidad, cuando nuestra fe es sumisión, obediencia, rendición a ti, y esa fe se encuentra con tu fidelidad, entonces te conocemos mejor a ti. Señor, más que la información de qué o cuál es tu voluntad, queremos conocerte más a ti.
que este proceso de dependencia nos lleve a conocerte mejor, Cristo. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es nuestro ruego. Hoy aprendemos de tu humildad y decimos: Señor, esto es lo que yo quisiera, si es posible, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Quiero hablar contigo, hombre y mujer que has venido sin Cristo, tú que sabes que necesitas a Dios. Haz esta oración de fe conmigo y dile, como nunca antes has hablado con Él, dile: Señor Jesús, vamos, repite conmigo: Señor Jesús, sálvame. Reconozco que soy pecador. Sé que moriste en la cruz para perdonar mis pecados y que resucitaste el tercer día para darme la victoria y la vida eterna. Creo en ti, Jesús. En tu nombre, Jesús, hemos orado. Amén.